¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible que nuestras células sepan exactamente qué tienen que hacer en cada momento? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante lenguaje que gobierna la vida, la comunicación celular. La respuesta, como veremos, está en una red increíblemente compleja de señales y respuestas. Es una especie de conversación constante que mantiene el delicado equilibrio de nuestro cuerpo, un estado que conocemos como homeostasis. A lo largo de los próximos minutos vamos a desglosar todo este proceso paso a paso. Veremos cómo un estímulo externo, a veces diminuto, puede desencadenar cambios enormes y muy profundos dentro de una célula. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo más básico, luego descifraremos las señales y sus receptores, seguiremos la cascada de eventos internos, veremos ejemplos reales de cómo funciona en nuestro cuerpo y por último entenderemos algo crucial, cómo sabe la célula cuándo dar por terminada la conversación. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues lo primero y más importante es entender esto. Cada una de nuestras células tiene que ser capaz de escuchar las señales de su entorno y responder a ellas. Es absolutamente fundamental para que nuestro organismo funcione como un todo bien coordinado. Muy bien. Y si hablamos de un lenguaje, tenemos que entender su vocabulario, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tipos de señales existen y cómo se clasifica? Fijaos, las señales celulares se pueden clasificar de muchas maneras, según cómo viajan, lo rápido que provocan una respuesta, su naturaleza. Pero hay un criterio que es clave y que lo cambia todo: su capacidad para cruzar o no la membrana de la célula. Esto va a determinar por completo la estrategia que usará la célula para recibir el mensaje. Y aquí tenemos esa distinción fundamental. Las señales lipofílicas, que son solubles en grasa, pueden atravesar la membrana como si nada. Es como si tuvieran la llave de casa. Pero las lipofóbicas, que no se llevan bien con la grasa de la membrana, no pueden entrar. Tienen que, por así decirlo, tocar el timbre en un receptor de la superficie y pasar el mensaje desde fuera. Entonces, si la señal no puede entrar y toca el timbre, ¿cómo llega el mensaje al interior para que la célula haga algo? Bueno, pues ese proceso de relevo, de pasar el mensaje hacia adentro, es lo que llamamos transducción de señales. El corazón de este proceso de transducción son los llamados interruptores moleculares. Son proteínas que funcionan literalmente como un interruptor de la luz. Pueden estar en modo on o en modo off, encendiendo o apagando las distintas vías de señalización. Y básicamente hay dos formas principales de accionar estos interruptores. Una es añadiendo o quitando un grupo fosfato, un proceso llamado fosforilación. La otra es utilizando una molécula con mucha energía llamada GTP. Cuando la proteína se une al GTP, se enciende. Cuando lo pierde, se apaga. Vale, y con esto llegamos a uno de los sistemas de transducción más importantes y versátiles que existen, el de los receptores acoplados a proteínas G, o GPCRs. Como vemos, tiene tres protagonistas: el receptor que está en la membrana, la proteína G que hace de intermediaria y una proteína efectora que ejecutará la acción. El ciclo es de una elegancia increíble. Todo empieza cuando la señal, el ligando, se une al receptor. Esto provoca que la proteína G se active, cambiando una molécula de GDP por una de GTP, y ya está encendida. Esta proteína G activada pasa el mensaje a otras moléculas, y lo mejor de todo es que ella misma tiene un temporizador. Al cabo de un rato, rompe el GTP, lo convierte en GDP y se apaga sola, lista para empezar de nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. No todas las proteínas G son iguales. Dependiendo del tipo, el mensaje que generan dentro de la célula es completamente diferente. Por ejemplo, la proteína GS pone en marcha una vía que genera un mensajero llamado AMP cíclico. Pero la proteína GQ activa otra vía totalmente distinta que produce otros dos mensajeros, el IP3 y el DAG. Y claro, cada uno de ellos va a provocar una respuesta celular única. Muy bien, hemos visto mucha maquinaria molecular, pero ¿para qué sirve todo esto en la vida real? Vamos a ver un par de ejemplos fisiológicos clave. Un ejemplo que todos conocemos, la adrenalina. Cuando se libera, activa precisamente la vía de la proteína GS que acabamos de ver. Esto dispara la producción de AMP cíclico, que a su vez moviliza todas las reservas de glucosa del músculo. El resultado: energía inmediata para esa respuesta de lucha o huida, y todo en cuestión de segundos. Otro ejemplo fascinante es el del óxido nítrico. Aquí una señal en una célula del vaso sanguíneo provoca que se produzca este gas, el NO. Como es una molécula pequeña y lipofílica, viaja a la célula vecina, la del músculo, y le dice que se relaje. Esto dilata el vaso sanguíneo y aumenta el flujo de sangre. Es un ejemplo perfecto de comunicación entre células vecinas, lo que llamamos comunicación paracrina. Claro que estas vías de señalización tienen que funcionar a la perfección, porque cuando fallan las consecuencias pueden ser gravísimas. Un ejemplo dramático es el del cólera.
La toxina de esta bacteria lo que hace es romper el interruptor de apagado de la proteína GS. La deja permanentemente encendida, provocando una pérdida masiva de agua y electrolitos. Esto nos da una idea de lo devastador que puede ser una señal que nunca se apaga. Hay que pensar que una célula no está escuchando una única conversación. Le llegan muchísimas señales a la vez. Y tan importante como escucharlas es saber integrarlas todas y, por supuesto, saber cuándo hay que dejar de hacer caso. Las células son auténticas procesadoras de información. No responden al primer mensaje que les llega. En su lugar, suman todas las señales de activación y las restan de todas las señales de inhibición. Hacen un balance y solo si el resultado final es positivo, generan una respuesta. Son, en definitiva, unas expertas tomando decisiones. Y para evitar saturarse, la célula tiene dos estrategias principales para terminar la señal. Una rápida es la desensibilización. Es como bajar el volumen de la radio. El receptor sigue ahí, pero se vuelve temporalmente menos sensible a la señal. Y luego hay una estrategia más drástica y a largo plazo, la regulación a la baja. Aquí directamente se quita la radio. La célula elimina receptores de su superficie para no escuchar más esa señal. Hemos visto que esta comunicación celular es la base de un cuerpo sano. Pero esto nos lleva, inevitablemente, a una pregunta final que es la base de gran parte de la medicina. ¿Qué pasa cuando esta conversación celular se estropea? Pues lo que pasa es que ahí, en esos errores de comunicación, en esos mensajes malinterpretados o señales que no se apagan, está el origen de muchísimas enfermedades, desde la diabetes hasta el cáncer. Por eso, entender estas vías no es solo un ejercicio académico, es literalmente la clave para desarrollar los fármacos y las terapias del futuro.